Buen día, Cuatro Masa. Pues ya estamos aquí con la sexta sesión de este taller curso de teoría y práctica del Nican Mopowa. Entonces, bueno, ya hemos ido avanzando ayer, poco a poco. Hoy vamos a avanzar otro poco. Pero antes de continuar con todo esto, vamos a hacer un leve repaso, sobre todo de la introducción que ya vimos. Entonces ya explicamos cómo está estructurado el Nican Mopowa, empezamos por el final. Luego vimos la introducción y ya estamos en la historia como tal. Pero bueno, entonces vamos a hacer un repaso para que preparen su apunte de la pura introducción, ¿sale? Y su instrumento, ya saben cómo va esto de Nican Mopowa, ¿sale? Bueno, pero ahora sí nos pudo acompañar la niña zombie. Entonces ella es la que va a hacer esto. Espérate. Señor. O a ver quién está ocupado. Bueno. Nican Mopowa Motexpana. Nican Mopowa Motexpana. Nican Mopowa Motexpana. Ninja Pika, Witama, Wisolpika, Moneshiti, Senkis Postri, Santa María, Dosin Santos, Mobilato Cazzini, Cantete, Carmotene, Guadalupe. Guadalupe. Acatopa, Motiquitino, Temas de Guantintini, Toca Juan Diego. Toca Juan Diego. Pausa, Pepa, Moneshiti, Yasuishi, Cazzini, Panya, Pika, Godonchai, Adesu, Paraga, Iwanin, Tishki, Tamawi, Solide, Mochi Wikia. Muchas gracias, niñas. Bueno, entonces esta es la introducción. Bueno, ya vamos avanzando, digo, poco a poco. Entonces ahorita vamos a ver esta parte en esta sexta sesión. Pero bueno, antes los comentarios correspondientes, ¿no? Bueno, empezaré diciendo que pues el Nican Mopowa ya saben que, bueno, ya mencionamos que hay muchas traducciones. Tal vez la de Mariano Rojas Sánchez o, bueno, algunas son muy conocidas. De hecho hay varias traducciones del Nican Mopowa inéditas. Pero bueno, hay varias traducciones. Las pueden consultar, pero aquí lo que ya dijimos es que no nos interesan las traducciones que hay. No porque despreciemos el trabajo de maestros como Miguel León Portilla o Ángel María Garibay, sino porque lo que queremos es algo diferente, no es cantar, entender, comprender este tesoro, esta joya de la literatura náhuatl, así en su lengua, ¿no? Entonces sí vamos explicando algo en español para que se entienda el sentido, ¿no? Pero lo queremos cantar así en náhuatl, ¿no? No queremos cantar una traducción. Bueno, entonces, en cuanto a la interpretación que se le ha dado al Nican Mopowa, pues ya decíamos ayer que la primera vez que se habla ya de las apariciones como tales en 1648 con la publicación de Miguel Sánchez, y que le da todo una carga bíblica. O sea, hasta el cansancio, hasta el hartazgo, cada pedacito del Nican Mopowa lo va comparando, quiere compararlo con algo referente a la Biblia, ¿no? Cada símbolo, cada cosa. Bueno, es su trabajo de Miguel Sánchez, de ahí abrevaron muchos durante el siglo XVII, luego quedó un tanto en el olvido, pero siempre ha habido quien se remite a Miguel Sánchez para interpretar el Nican Mopowa.
Y ya una obra más reciente, de este siglo me parece, o sea, principios ya del 2000, es esta de un alemán que se llama Richard Nebel. Entonces, es interesante el enfoque que le da este alemán, porque lo que él hace es remitir el Nican Mopogua a la teología de la liberación. Se enfoca mucho en esto que los cristianos llaman el sermón de la montaña, ¿no? Cuando se dice que el reino de Dios es para los pobres. Entonces, a partir de ahí, él se toma de ahí, él pues dice que Juan Diego es un pobre, ¿no? Que entonces el Nican Mopogua es como que el evangelio de los pobres. Entonces está muy, muy relacionado con la teología de la liberación, de esto que llaman la opción por los pobres. Entonces él escribe, de hecho es su tesis doctoral, es un librote ahí que habla, bueno, está en alemán, luego ya sacaron una traducción en español, y bueno, la pueden consultar, pero se llama Richard Nebel. Ese es el sentido que él le da. Entonces, pues les digo, trabajo sobre el Nican Mopogua hay un chingo, ¿no? Desde el de Miguel Sánchez hasta el de Richard Nebel, yo diría, ¿no? Pero en medio hay un montoncísimo de trabajos. Lo que todos ellos tienen en común es esa interpretación desde el judeocristianismo, desde la Iglesia Católica, desde su teología. Pero de verdad que lo que estamos haciendo aquí es bien diferente porque estamos intentando interpretar, entender el Nican Mopogua desde una tradición religiosa diferente al cristianismo. Estamos hablando de una tradición religiosa milenaria, más vieja que el cristianismo, si nos vamos a tiempos teotihuacanos o anteriores, ¿no? Pues estamos hablando de la tradición religiosa originaria de esta tierra. Entonces es algo que creo que muchos pues no valoramos, ¿no? O sea, como que pensamos en las grandes tradiciones religiosas, por ejemplo, del Oriente, así como que el budismo, el hinduismo, que allí está el misticismo, ¿no? O en el cristianismo con todas sus variantes, ¿no? No solamente hay iglesia católica, ¿no? También hay iglesia ortodoxa, iglesia armenia, iglesia copta, también están las iglesias protestantes y últimamente todo este montón de iglesias evangélicas, ¿no? Con su matriz en Estados Unidos. Entonces, bueno, así cuando alguien busca su espiritualidad, pues como que dice, ¿dónde, no? ¿Dónde está esta espiritualidad? Y yo siento que muchas veces se voltea a ver al oriente, ¿no? Así como que allá están las grandes tradiciones fuera del cristianismo. Pero creo que se nos olvida este hecho, ¿no? Que esta tierra donde estamos, esta parte del continente americano que los estudiosos llaman Mesoamérica, esta región geográfica, parió una tradición religiosa única. No digo que mejor o peor que las demás, solo digo que eso, o sea, originaria de esta tierra, ¿no? Y que fue evolucionando a través del tiempo, ¿no? Pasaron muchos pueblos, culturas, lenguas, ¿no? Pero es una sola tradición religiosa que tiene pues sus propios cimientos, como esta visión pues de la dualidad, se sacraliza el maíz, sus matemáticas con el número 20, o sea que se entiende una civilización y que fue brutalmente interrumpida con la conquista española, como ya dijimos, ¿no? O sea, lo que hacen los cristianos es, en esta opción maniquea del bien y el mal, dicen, nosotros los cristianos somos los buenos, ¿no? Todo lo que no es cristiano es malo. Su religión no es cristiana, ergo, la religión náhuatl es cosa del demonio y hay que destruirla por completo. Ayer que hablábamos del Tonalpohualli, o sea, consta que el afán que tuvieron los franciscanos en destruir el Tonalpohualli, porque ellos entendieron muy bien que toda la cosmovisión náhuatl está cifrada en esa cuenta, ¿no? Todo está ahí. Entonces, considero yo que cualquier estudioso, ya no solo de la lengua náhuatl, sino de la cultura, la espiritualidad, la tradición náhuatl, pues debe recurrir al Tonalpohualli, no hay de otra, ¿no? Entonces, los franciscanos se dieron cuenta de eso, ¿no? La estructura de su pensamiento religioso está en el Tonalpohualli. Hay que borrarlo, ¿no? De la faz de la tierra, que no quede huella, dijera la canción, ¿no? De eso, que es su base, ¿no? Pues nosotros aquí llevamos nuestra cuenta, ya hablamos, ¿no? Y pensamos, ya lo dijimos, que el Tonalpohualli no es cosa de estudio, ¿no? Así como de intelectual ahí en libros o algo, ¿no? Sino es algo que se vive, ¿no? Ya les platicaba yo ayer estas historias de los días, ¿no? Cómo hace uno actividades de acuerdo a ciertos días. Pero bueno, la cosa es esa, ¿no? Que aquí lo que estamos tratando es de aproximarnos al Nican Mopogua desde la tradición religiosa de los pueblos nahuas, sí, en general del pueblo náhuatl, ¿no?
y que consideramos que no está muerta para nada, ¿no? Muchas de sus expresiones culturales, artísticas, espirituales viven hasta el día de hoy, como este asunto del Día de los Muertos, el Día de la Santa Cruz, ¿no? Que se ofrenda a la tierra, se le pone flores, se le pide la lluvia, se pide lluvia a los cerros, no se hacen peregrinaciones a los cerros. Todo eso no salió de la nada, todo eso viene de una tradición religiosa milenaria, que era imposible destruir así por completo, ¿no? Entonces lo que hizo esta tradición religiosa es buscar los mecanismos de la resistencia, o sea, resistir para no morir, para existir aunque sea de otra manera. O como decíamos ayer, el Ixiptla, ¿no? Aunque sea disfrazado de otra manera, disfrazado de cristiano, pero que en el fondo sigue siendo la matriz religiosa pues originaria de esta tierra. Bueno, ese es mi primer comentario. El siguiente, ya les había dicho sobre el Nican Mopowa, que el Nican Mopowa sí existe materialmente, ¿no? Ya había dicho que está la publicación de Luis Lasso de la Vega de 1649, ya hablé sobre esa, ¿no? Cómo la hizo, ¿no? Son varios documentos, bueno, todo eso. Y bueno, ahora lo que les quiero comentar un tanto es sobre el manuscrito que está en la Biblioteca Pública de Nueva York. Entonces a muchos les sorprende saber eso, ¿no? Que hay un manuscrito del Nican Mopowa, así que empieza Nican Mopowa, Motecpana, Enkenin, Yancuica, como dijimos ayer, a mano, que se entiende manuscrito, y está ya en la Biblioteca Pública de Nueva York. Entonces cuando yo platico eso con aquí gente, paisanos, pues se viene a la cabeza la primera pregunta, ¿no? ¿Qué hace ahí? ¿Cómo fue a dar allá, no? ¿Cómo los gringos tienen este documento tan valioso para los mexicanos? Para explicar un poco eso, me tengo que remitir a nuestro personaje, ¿no? Don José Fernando Ramírez. Entonces, él era un amante de la historiografía náhuatl, ya dijimos que es un héroe de la historiografía. Entonces, él coleccionó muchos documentos, mandó a hacer copias para su uso personal, para su biblioteca personal, pero también se hizo de documentos originales. Entonces, él en su colección de documentos tenía este manuscrito. ¿Cómo llegó a sus manos? La verdad es que no hay registro, ¿no? Podemos hipotetizar. Una opción es que alguien lo sustrajo de la biblioteca de la universidad, que es donde se encontraba, y se lo vendió, y él lo compró, ¿no? Como un documento más original. La otra es que él mismo lo haya extraído, puede ser, ¿no? Porque él, pues ya vimos que pues es un personaje que estuvo muy involucrado en la cultura, ¿no? En la época de la Reforma es cuando él recibe los documentos. Un dato bien interesante, que hasta me parece eso de las ironías de la historia, es que se acuerdan que él le preguntó el arzobispo Garduño, Manuel Posada y Garduño, sobre el asunto guadalupano, y él le dijo, lo que hay de cierto está en ese documento, que son las informaciones de 1556, que es cuando el provincial de los franciscanos se echa ese discurso enfrente del virrey. Bueno, ¿dónde pasa eso? Eso pasa en el convento de San Francisco, en la capilla de San José de los Naturales. Ahí es donde pasa todo ese borlote, ¿no? Eso pasó en 1556. Fíjense lo que son las cosas, exactamente 300 años después, hasta creo que en septiembre también, o sea, en 1856, a don José Fernando Ramírez le toca recibir todos los documentos de ese convento, porque como ya les platiqué, en 1856 se descubre una rebelión, un alzamiento que se está planeando de los conservadores en el convento de San Francisco. Entonces la respuesta del gobierno, que entonces es presidente Ignacio Comonfort, es como que un castigo ejemplar, y lo que hacen es abrir una calle en medio, ¿no? Que es cuando destruyen el convento. Entonces, ¿qué van a hacer con todo el repertorio que tienen ahí los franciscanos? Son miles de documentos, ¿no? Manuscritos en la biblioteca franciscana. Bueno, pues todo eso lo va a recoger el gobierno, pero ¿a quién le toca recibirlo así en sus manos? Pues a don José Fernando Ramírez, ¿no? Yo digo que son ironías de la historia, ¿no? Entonces él terminó recibiendo los documentos de ese convento donde pasó todo este borlote, ¿no? De 1556. Pero bueno, consta que don José Fernando Ramírez lo tenía, de eso sí hay registro. Porque, bueno, antes de eso, les digo que él tenía su colección, tuvo que exiliarse a Alemania porque pues Juárez no permitió que él regresara, lo consideraban traidor por haber servido a
a Maximiliano de Habsburgo, al Segundo Imperio Mexicano. Pues tristemente él murió en el extranjero, pero antes de morir él lo dejó escrito y dicho, dice, yo no quiero que mi colección se pierda, ¿no? Porque él decía, mi colección es patrimonio de México, ¿no? Con esta idea que les platicaba ayer, que él pensaba que algún día va a llegar un mexicano filósofo que va a reunir las dos tradiciones, les va a dar su valor a la tradición europea y a la tradición indígena náhuatl, ¿no? Entonces decía, pero ¿cómo lo va a hacer? Pues tiene que tener los documentos, ¿no? Entonces él dedicó su vida a eso, a rescatar los documentos. Entonces su colección era fabulosa, ¿no? Invaluable, y él pedía que no se vaya a desperdigar, ¿no? Que se mantenga mi colección como patrimonio. Bueno, no pasó así. Se murió, su colección regresó a México, sus familiares por ahí se la dieron a uno de sus amigos que hizo una obra, pero luego este amigo que ya las tenía en su posesión terminó vendiéndolas, y así es como va a dar a la Biblioteca Pública de Nueva York. En 1880 adquieren documentos la biblioteca de don José Fernando Ramírez, de eso sí hay registro, de los documentos que compraron ellos, y entre esos documentos pues está el Nican Mopowa, este manuscrito. Ahora, quienes han estudiado esto, es un manuscrito de unas 16 páginas, el Nican Mopowa, como decía, escrito de corrido, a mano. Por ejemplo, Miguel León Portilla considera que no es el original, ¿no? Sino que es una copia temprana del siglo XVI. Su argumento tiene que ver con cómo se escribe, ¿ven? Cómo se escribió el náhuatl con los primeros franciscanos y cómo se escribió después. Pero bueno, puede ser que sea el original, el que escribió Antonio Valeriano de puño y letra, o que sea, como piensa él, una copia temprana. Pero en lo que sí están de acuerdo es que es una copia del siglo XVI o el original, ¿no? Bueno, pero ese manuscrito, que es el más viejo que hay, está incompleto, por cierto, le falta una partecita, pero que se completa con la publicación que hizo Luis Lasso de la Vega. Por eso hoy lo podemos conocer completo, ¿no? Pues más o menos así la historia del manuscrito, ¿no? Entonces termina comprándolo la Biblioteca Pública de Nueva York, de la colección de don José Fernando Ramírez. Pero eso también nos lleva a otra pregunta inmediatamente, ¿no? Bueno, ¿y cómo llegó a manos de José Fernando Ramírez? Bueno, ya dije que lo tenía él, no sabemos exactamente cómo, pero sí sabemos que estaba en su posesión. Entonces, bueno, aquí tengo unas fuentes que tal vez sería interesante escucharla, porque son dos testimonios que arrojan luz sobre este asunto. Son traducciones que hicieron al castellano del Nican Mopowa, son del siglo XVIII. Entonces, la primera de ellas, creo que no están publicadas ninguna de las dos, están inéditas. Pero la primera de ellas es de un tal Joseph Julián Ramírez, que era catedrático y sinodal de Derecho Indiano en la Real Universidad y en el Arzobispado, o sea, era un intelectual muy renombrado. Entonces, por encargo del obispo Lorenzana, Antonio de Lorenzana, él hace una traducción del Nican Mopowa. Es bien interesante porque ya existe la publicación de Luis Lasso de la Vega, ya es conocida, ¿no? Pero la traducción que él va a hacer no va a ser sobre la edición de Luis Lasso de la Vega, sino va a ser sobre este manuscrito, este papel viejo, roto y maltratado, amarillento. Entonces, este Joseph Julián Ramírez, bueno, en su obra, en su traducción al castellano del Nican Mopowa, dice algo que pues, me parece bien interesante, por eso lo compartimos. Dice a la letra: traducción de un papel roto y muy viejo, escrito en mexicano, o sea en náhuatl, que se halló entre los libros, mapas y demás escritos de la antigüedad de los indios, y que el señor arzobispo de Toledo, se refiere obviamente a Lorenzana, que después se hizo arzobispo de Toledo, por eso lo llama así, ¿no? Don Francisco Antonio de Lorenzana dio al archivo de esta Real Universidad y pertenecía al caballero don Lorenzo Buturini Benaducci. Inventario 8, hecha por el licenciado don Joseph Julián Ramírez. Entonces se entiende que antes de estar en la biblioteca de la universidad este documento, había pertenecido, y eso es lo que se me hace más interesante porque nos dice quién, don Lorenzo Buturini. No sé si le suena el personaje, pero es todo un personaje, ¿no? Es un caballero de la nobleza italiana que se viene a México y le interesa mucho el tema de la cultura náhuatl y la Virgen de Guadalupe. De hecho, se mete tanto en este rollo que él logra que el Vaticano
le otorgue el permiso para coronar a la Virgen, lo cual escandaliza aquí a las autoridades reales, ¿no? Porque acuérdense que por el patronato, el reino de España, el rey de España tiene potestad sobre la iglesia mexicana. Entonces este Boturini se le está saltando, ¿no? Le está ya negociando directamente con la Santa Sede. Se arma un desmadre y le confiscan todos sus documentos, ¿no? Y así es como va a dar ahí, ¿no? Ahora, sobre este personaje también hay otro dato que nos involucra aquí a la región. Este hombre, Benaducci, bueno, Boturini Benaducci se apellida, ese anduvo, pues igual, su interés le hacía andar comprando documentos viejos. Entonces anduvo por muchos lugares aquí del país, pues buscando documentos originales, ¿no? Que hablaran sobre la cultura náhuatl o sobre la guadalupana, que ese era su interés. Bien interesante porque llegó hasta aquí, Cuautinchan, cerquita de Tecali. Cuando vienen ustedes de Puebla para acá, llegan por Tecali, pero antes de llegar a Tecali de Puebla para acá hay una desviación para Cuautinchan, está ahí cerquita. Eso fue un reino muy importante antiguamente, ¿no? Hoy en día, pues ya no, pero bueno, somos así como Tepeaca, Tecali. Pero en la época fue un señorío muy importante, ¿no? Creo que su nombre mismo lo dice, ¿no? Cuautinchan. Chan pues viene de Chantli, ¿no? Que es hogar, y Cuautin pues es el plural de águilas. Cuautli, Cuautin. Es el hogar de las águilas. Y con esto que estamos viendo del simbolismo que tiene el águila, pues era un lugar pues serio, ¿no? Era el hogar de las águilas. Bueno, pues ahí han ustedes de saber que en el siglo XVI, 1548 más o menos, la familia nahua, o sea, ya estaba la conquista, ya habían, los españoles ya gobernaban aquí, pero para gobernar a los indios dejaron pues a gente nahua. Entonces la familia nahua gobernante lo que hace es mandar a escribir su historia. Pero ojo, está bien interesante porque es una historia antiquísima, ¿no? Dicen que, bueno, ahí mismo en el texto se dice que salió de un códice. O sea que de los códices que ellos tenían, los leyeron, los hablaron, y un escribano pasó al alfabeto latino toda esa información. Entonces ahí es donde se cuenta la historia de todos estos pueblos, ¿no? De Acatzingo, de Quecholac. Menciona muchos pueblos aquí de la región. Habla del Chicomostoc, de cuando salieron. O sea, para mí lo más interesante de esto es que no es la historia mexica, ¿eh? Porque muchos se van así como que lo que nosotros hemos llamado la aztequización, ¿no? Que todo lo quieren hacer azteca, ¿no? Y no, los mexicas fueron un pueblo de todos los nahuas, ¿no? Entonces, con este documento tan valioso, pues se da a entender como que otra visión de la historia, desde aquí, desde la gente de aquí, ¿no? Entonces habla de los chichimecas que salieron, se asentaron en Cholula, luego armaron ahí una rebelión, se querían posicionar de Cholula, luego los de Huejotzingo se unen por ahí con otros y los corren, y estos van a, los toltecas ya propiamente, ¿no? Entonces van a pedir ayuda otra vez con los chichimecas, y es cuando sale este canto que les cantamos, ¿no? Bueno, que les platicamos, ¿no? Que ahí es donde se habla de Ometeotl, el que dice Teucan, Teucan, Titlahuica, Inahuatiloca, Notequihuacayo, Tezcatlanextilla. Y luego dice ya van. Ontlacamani, Chihuinti, Ay no meteo, Inteyocoyani, Tezcatlanextilla. Bueno, todo eso sale le llaman la historia tolteca chichimeca, o los anales de Cuautinchan. Bueno, ya me estoy desviando del tema, pero ese los compró, los adquirió Lorenzo Boturini Benaducci. Los sacó ahí de su pueblo, no sé quién se los vendió, pero Cuautinchan se quedó sin ese documento. Actualmente, el original de ese documento está en Francia, en París. No está en su pueblo, en Cuautinchan. Pero bueno, así las cosas de la historia, ¿no? Entonces, interesante todo esto, ¿no? Entonces, este Boturini se hizo de la historia tolteca chichimeca, pero también de este papel, de este 16 hojas, ¿no? Que es la versión a mano, escrita, del Nicamopowa. Y el otro es también otra misma, o sea, este arzobispo Lorenzana manda hacer dos traducciones. Una con Joseph Julián Ramírez, conocedor del náhuatl, y otra con Carlos Tapia y Centeno, que es precisamente maestro de náhuatl en la universidad. Entonces, en la traducción que él hace, uno puede leer esto, chéquense. Traducción hecha por orden del ilustrísimo y excelente señor arzobispo de México y después de Toledo, primado de las Españas, don Francisco Antonio de Lorenzana,
por el bachiller don Carlos de Tapia y Centeno, clérigo presbítero, capellán del convento de Santa Inés, catedrático y sinodal del idioma mexicano en esta universidad y arzobispado. Y ahí viene lo interesante, de un papel antiguo de masa de maguey, escrito en mexicano de la letra que usaban los indios en los principios de su conversión, en que se refiere a la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe de México, y se halla en su dicha Real Universidad, en el Museo del Caballero don Lorenzo Buturini, inventario octavo, número 7 y 8. Entonces, eso es lo más interesante, que esas traducciones que mandó a hacer el arzobispo Lorenzana fue a partir del manuscrito, que nos dice acá, es un papel de masa de maguey, y está escrito en mexicano y en alfabeto latino, de la época de su conversión, o sea, de mediados del siglo XVI, ¿no? Además, es muy, muy interesante todo esto, ¿no? De cómo fue pasando. Y bueno, entonces con esto hay dos cosas interesantes. Una que es que el Nican Mopogua se hallaba hacia fines del siglo XVIII en la biblioteca de la Real y Pontificia Universidad de México. Eso ya quedó claro, ¿no? Y otra es que ese texto, el Nican Mopogua, había pertenecido a Lorenzo Buturini. Y bueno, lo sabemos porque cuando las autoridades virreinales le secuestran su documentación, pues es que van a dar ahí. Y bueno, de ahí surgiría otra pregunta, ¿no? Bueno, ¿y cómo llegó a Buturini? O sea, él lo tuvo, ¿no? Le recogieron sus documentos, fue a la biblioteca de la universidad. De alguna forma llega don José Fernando Ramírez, se muere, se lo venden a la Biblioteca Pública de Nueva York, ¿no? Pero bueno, y el Buturini, pues, ¿cómo, no? Bueno, pues más o menos ya les dijimos cómo, ¿no? Él andaba adquiriendo documentos y todo eso, ¿no? Entonces, el mismo Buturini, en su catálogo de algo que su colección él la llamó Museo Indiano, él ahí describe los libros y manuscritos que había reunido. Y bueno, escuchamos lo que dice el propio Buturini. Dice, por unos fragmentos históricos que copié de sus originales, del célebre Carlos de Sigüenza y Góngora, en el Colegio de San Pedro y San Pablo, donde se encontraban. Me consta que don Antonio Valeriano, originario de Azcapotzalco, indio, cacique y maestro que fue de retórica en el Imperial Colegio de Tlatelolco, escribió la historia de las apariciones de Guadalupe en lengua náhuatl, y el mismo Sigüenza, bajo juramento, confiesa que la tenía en su poder de puño de don Antonio, que quizá es la que imprimió el bachiller Lazo de la Vega. ¿Se dan cuenta cómo todo se va relacionando? Y puede con el tiempo repararme la Divina Madre para que pueda mejor fundar su historia. Y nótese que tengo en mi archivo firmas de dicho don Antonio, para cotejarlas igualmente con su historia original siempre que parecieran. También por dichos fragmentos descubrí otro manuscrito de la misma historia de Guadalupe en lengua castellana. Su autor, don Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, cuya letra conozco, el que ando buscando con las mayores diligencias. Y pues bueno, entonces así es como está este asunto, ¿no? Se desprende entonces que el dicho manuscrito roto, maltratado, pues pudo haber sido, y la historia que Sigüenza y otros afirmaron estaba escrita por Valeriano. Entonces se entiende que Carlos Sigüenza tenía en su poder esto, ¿no? Cuando él muere, él dona toda su colección, va a dar con los jesuitas, y pues bueno, por ahí va este asunto, creo. Y se entiende que Carlos Sigüenza y Góngora, ¿cómo lo adquiere? Pues lo dice que pertenecía a don Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, y Carlos Sigüenza y Góngora, él asegura que el escrito, este texto, pues fue escrito por Antonio Valeriano, ni más ni menos, ¿no? Bueno, les leo lo que dice Sigüenza y Góngora. Dice, digo y juro que esta relación, o sea, el Nican Mopogua, que hay entre los papeles de don Fernando Ixtlilxóchitl, ahí está el origen primario, que tengo todos, y que es la misma que afirma el licenciado Luis Becerra en su libro, página 36, de la impresión de Sevilla, haber visto en su poder. El original en mexicano está de letra de don Antonio Valeriano. Entonces hasta ahí es hasta donde queríamos llegar. Entonces sí hay fuentes que nos dicen claramente que el autor del Nican Mopogua, lo asegura Carlos Sigüenza y Góngora, es de Antonio Valeriano, ese escrito, ¿no? Y de ahí pues fue pasando, como les platicamos, ¿no? Hasta llegar
al día de hoy a la Biblioteca Pública de Nueva York, que es donde lo tienen allá en su repertorio ahora, ¿va? Y bueno, yo creo con eso, bueno, es que podría compartirles más fuentes, pero sería más tardado y queremos avanzar también en esto, pero creo que con esa queda más o menos así este asunto de dónde salió ese manuscrito, el que hoy está en Nueva York, y sobre todo quién es su autor, ¿no? A quién se le adjudica la autoría, que es don Antonio Valeriano, de quien ya voy a hablar en un momento, de él precisamente, ¿no? ¿Quién fue este hombre, Antonio Valeriano? Pero bueno, de mientras entonces ya estuvo eso, y para seguir avanzando, pues vamos a compartirles esta parte, ¿sale? Entonces, de así como íbamos ayer, esto es lo que sigue. Dice, no ya solo ya nació, o sea, brotó, dice, ya verdea, ya, cueponi es una palabra muy bonita, quiere decir cuando la flor se abre, ¿no? No sé si te acuerdas de ese poema que dice, sequi, cueponi, oncuetlahuía, ¿no? La flor un poquito se abre, luego se marchita, ¿no? Cueponi, entonces es que verdea, o sea que ya verdea, ya, ¿cómo se dice? O sea que brota. Cueponi, ¿qué es lo que ya verdea y ya brota? Pues es la creencia, el toquilisti, lo que tomamos como verdadero, ¿no? La creencia, el conocimiento, ishimachokatsin, esto así bueno, así lo entendemos, ¿no? La creencia, el conocimiento, la creencia y el conocimiento ¿en qué? Dice, del Dios verdadero, Inhuel Neliteo. Y como para reafirmar, dice el nombre de ese Dios verdadero, In Ipalnemuguani. Entonces ahí entramos otra vez al asunto de las palabras, ¿no? Quien escribió el Nican Mopowa, que ahora nos dicen fue Antonio Valeriano, ya veremos quién era este personaje. Yo no creo que puso por equivocación este nombre, ¿eh? O sea, como que se le pasó la mano y escribió Ipalnemuguani. Cuando veamos quién fue este hombre se darán cuenta de que su nivel intelectual no permitía como que la ocasión a un error de tal magnitud, ¿no? Entonces podemos inferir que con todo propósito Valeriano escribe esta palabra tan fuerte en lengua náhuatl, ¿no? Ayer yo les comentaba que es, no sé, un tanto dramático, no sé si exagero, pero yo hablaba con un nahuablande, campesino nahuablande, y yo le preguntaba qué significa y le decía esa palabra Ipalnemoguani. Y el señor hasta se rascaba y decía, pues no doy, dice como que creo que quiere decir su asiento o está sentado, algo así me decía él. Mi punto es, y ya lo platicamos ayer fuera de la transmisión, de cómo estos conceptos tan profundos para los nahuas antiguos, para los sabios nahuas, qué significado tienen para los nahuas de hoy, 500 años después de la conquista, ¿no? Hasta dónde se perdió la esencia, el significado de estos conceptos, o hasta dónde fue el brutal proceso de colonización y de cristianización. Pero ¿qué son estos conceptos para los nahuas de hoy? Hay un poema que se le atribuye a Nezahualcóyotl, ese no me acuerdo todo completo cómo va, pero creo que dice Huicatica, ¿cómo dice? Es que no me acuerdo de este poema, pero es el que dice con flores, dice Ontla Tlacuiloa y Nipal Nemoguani, con flores tú pintas, ¿no? Y luego dice Xochitica, in Nenemis Tlalticpac. Creo que no me acuerdo completo, pero dice lo que viene a vivir aquí en la tierra. Y se refiere, él dice, Ipalnemoguani. Entonces, cuando vimos el curso del Cuicapeucayo, tomamos, me parece que a Ixtlilxochitl, que él mismo nos dice que cuando Nezahualcóyotl hablaba de la divinidad, jamás se refería a los dioses, ¿no? Me refiero al panteón náhuatl, para nada. Decía que él siempre mencionaba a Tloquenahuaque, decía a Yowal y Ejecat, a Ipalnemoguani, que son como que acepciones, nombres, pues de la divinidad suprema. Entonces este Ipalnemoguani, pues podemos, sí, traducirlo literalmente, significa por o mediante alguien, o sea, mediante su, por el su de tercera persona, vive, y ya sabemos que el ni al final de un verbo es quien hace esa acción, ¿no? Como por ejemplo, choca, ¿se acuerdan que es el verbo llorar, ¿no? Choca. Si decimos chocani es la persona que llora.
Entonces chocani es como decir la llorona o el llorón, ¿no? La persona que llora. Entonces en este caso es la persona que por él se vive. Entonces no deja de ser interesante que en los rezos aún guadalupanos, hemos escuchado cantos, cuando se refieren a la Guadalupe, o bueno, no sé, aquí en el mismo Nican Mopowa, lo traducen como el dador de la vida. Dicen la madre del dador de la vida. Entonces esta palabra Ipalnemowani lo traducen así, el dador de la vida. Otros lo traducen más en sentido literal, como Miguel León Portilla, el maestro, que dice aquel por quien se vive. Está buena su traducción, ¿no? Pero yo pienso que esta palabra, insisto, ¿para qué la traducimos, no? Mejor entendemos que esta es una de las advocaciones de la divinidad suprema, que esas vocaciones en su aspecto, creo que uno se pregunta, ¿de dónde surge la vida? ¿Qué es lo que hace posible que algo viva, que la planta viva, que el insecto viva, que yo viva, ¿no? ¿Qué fuerza misteriosa es la que hace posible que la vida continúe su curso, ¿no? Bueno, los náhuatl acuñaron este término. No sabemos qué sea, porque el mismo náhuatl lo dice, es inyowali in ejeca, es invisible como la noche, impalpable como el viento, no es un ser como nosotros, ¿no? Es un misterio, ¿no? Pero cualquiera que sea esa cosa, esa fuente de la que surge la vida, los náhuatl la llamaron Ipalnemowani. Es una palabra muy fuerte, muy reverencial, ¿no? Es aquello por lo que se vive, por lo que existe la vida. Uno de los aspectos de la divinidad suprema, ¿no? Entonces, bueno, el autor conocía esta palabra y la puso ahí, ¿no? Ipalnemowani. Entonces, esa, ya dijimos, digamos, que lo que significa, pero preferimos no traducirla, ¿no? Entonces, cuando decimos Ipalnemowani, nos quedamos con esa palabra, ¿no? El Ipalnemowani. Me parece que hay un canto que he escuchado mucho de los grupos de danzantes, creo, más, que es este que dice Intonansim, ¿cómo dice? Porque dice Nipalnemowani Tloque Nahuaque Plazo Kamati Tonansim, algo así, ¿no? Pero bueno, hemos escuchado esta palabra en algunos cantos, ¿no? El Ipalnemowani. Bueno, entonces queda así esta parte, así lo dice el autor del Nican Mopowa. Y bueno, ahí va el canto. Paren oreja, leanlo. Sí, también para quienes nos ven. Entonces dice Macasan ye opeu, ye shotla ye cueponi, tlan el toki istli, ishima chocatzin, pinguel neliteo, Ipalnemowani. A ver si no me equivoco, luego ven que ayer cometí un par de errores. Pero a ver, ahorita lo checan que lo cante, ¿no? Si cae ahí el golpe. Bueno, entonces ahí va. Macasan ye opeu, ye shotla ye cueponi, tlan toki istli, ishima chocatzin, pinguel neliteo, Ipalnemowani. Ipalnemowani. Bueno, ya regresamos en un rato en lo que practican.